Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a viajar al pasado para desentrañar algo verdaderamente alucinante. Vamos a descubrir cómo una civilización prehispánica súper misteriosa recurrió a rituales desesperados y además increíblemente organizados para combatir una antigua crisis climática. Hablamos de los Moche, una sociedad fascinante que habitó la costa norte de Perú, y vamos a ver cómo su lucha por controlar la furia de la naturaleza los llevó a extremos que hoy en día nos resultan inimaginables. A ver, para entender bien la mentalidad del pueblo moche, primero tenemos que mirar de frente a la aterradora imagen del dios decapitador. Durante muchísimo tiempo, la cultura popular ha sensacionalizado a esta figura, pintándola casi como un monstruo de película de Hollywood, un ser sediento de sangre por pura crueldad. Pero claro, cuando profundizamos en las fuentes arqueológicas, descubrimos una historia muchísimo más compleja y estructurada. Y aquí es donde entra en juego un concepto clave, el tinku. Porque, seamos claros, para los moche, derramar sangre no tenía absolutamente nada que ver con desatar un terror aleatorio. Todo lo contrario, era un contrato cósmico estricto. Creían que esta violenta confrontación ritual era el mecanismo exacto y necesario para desencadenar la regeneración de la agricultura y, básicamente, mantener el orden de todo el universo. Sección 1. El temible dios Ayapax. Hablemos de la figura central de todo su panteón, tradicionalmente conocida como Ay-Apec. Hoy en día, los análisis modernos nos demuestran que, de hecho, el nombre Ay-Apec fue una imposición colonial que usaron los españoles para intentar explicar su propio dios a los indígenas. Sin embargo, para los moche, esta deidad con colmillos representaba nada menos que al Creador Supremo. Era el protector absoluto el que les proveía de triunfos militares, de agua y de alimento. Al contemplar la solemnidad de las ofrendas, nos damos cuenta del profundo respeto que le tenían. Y lo que resulta súper curioso es cómo representaban a esta deidad de 1000 formas distintas a través del arte. Lo mismo aparecía como una araña de 8 patas en impresionantes piezas de metalurgia que como una figura empuñando un báculo en plena escultura de piedra. Pero ojo, porque todas estas versiones compartían un detalle crucial. Siempre estaban vinculadas directamente con el control del medio ambiente. Sección 2. El cataclismo del Nino. Llegados a este punto, es lógico que nos preguntemos, ¿por qué un dios tan poderoso iba a exigir cabezas humanas para mantener el orden? ¿A qué amenaza tan bestial se enfrentaban? Pues la respuesta está en algo que todos hemos escuchado en las noticias, las catastróficas alteraciones del fenómeno del Niño. Este evento climático reventaba literalmente la costa hiperárida peruana. Traía aguas cálidas que destruían por completo la pesca y unas lluvias torrenciales que arrasaban con todo, fundiendo las ciudades de adobe y destruyendo los canales de riego que los mantenían con vida. Sección 3. Sangre para restaurar el quiema. Imaginemos la desesperación. Frente a la aniquilación total de su comida y viendo cómo sus ciudades se convertían en barro, los moches se aferraron a su fe. Intentaron solucionar estas tremendas crisis ambientales con la herramienta que creían más poderosa. Así que el gran mito sensacionalista de los sacrificios se cae por su propio peso. Esas ejecuciones públicas masivas, con cuchillos y cálices de cobre, no eran actos salvajes al azar. Fueron rituales de crisis, una estrategia biopolítica calculada al milímetro por la élite para apaciguar a los dioses y forzar al clima a volver a la normalidad. Sección 4. Evidencia en huacas y huesos. Adentrémonos ahora en los lugares exactos donde ocurría este dramático teatro ritual, porque han dejado pruebas que hoy leemos como si fuera la escena de un crimen. 140 millones. Se dice pronto, ¿verdad? Pues esa es la increíble cantidad de ladrillos de adobe que utilizaron para levantar el mismísimo núcleo político de su civilización, la impresionante Huaca del Sol. Y hay un detalle en esos ladrillos que nos vuela la cabeza: las marcas. Se han encontrado más de 128 marcas diferentes impresas en el adobe. Esto nos demuestra la brutal y milimétrica organización comunitaria que tenían. Cada marca identificaba el trabajo de una comunidad específica, aportando a la construcción de estas pirámides. Era un proyecto estatal monumental en el que todo el mundo participaba. Claro, la Huaca del Sol era pura administración, pero justo al lado, la Huaca de la Luna era el gran santuario religioso. Y dentro de ella, un espacio muy específico, la Plaza 3A, se transformó en el gran escenario para estas ofrendas a gran escala. Las huacas, a fin de cuentas, eran los escenarios perfectos para sus rituales de renovación. Fue precisamente en esa plaza donde los arqueólogos se toparon con un descubrimiento que pone los pelos de punta. Encontraron los restos de al menos 70 jóvenes que fueron sistemáticamente sacrificados y, ojo a la profunda ironía del asunto, sus cuerpos fueron depositados directamente en el lodo fresco que estaban dejando las lluvias torrenciales de un evento extremo del Niño.
Es que los huesos no mienten, nos cuentan una historia irrefutable. El registro bioarqueológico nos enseña cortes limpísimos en las vértebras, hechos con herramientas de piedra y metal. Estamos hablando de un nivel de violencia ritual increíblemente alto. Degollamientos, descarnamiento, replicaban paso por paso lo que contaban sus propios mitos. Y el hecho de encontrar los cuerpos incrustados en el lodo solidificado nos confirma que derramaban esa sangre exactamente en el mismo instante en que la tormenta destrozaba la ciudad. Todo este proceso tan extremo, por supuesto, tenía que ser justificado ante el pueblo. ¿Y cómo lo hacían? Pues a través de unos murales policromados absolutamente monumentales en las huacas. Estas impresionantes obras de arte servían como un recordatorio visual y constante para que la gente nunca olvidara su contrato cósmico con los dioses, ni el elevadísimo precio que debían pagar para sobrevivir. Y esta forma de pensar empapaba también el día a día. Por ejemplo, en sus famosas vasijas de cerámica, conocidas como cántaros prisioneros, dejaban grabada toda la secuencia sagrada del combate, la captura y el sacrificio final. Pero un apunte interesantísimo aquí, la alfarería no solo documentaba rituales. Estudios recientes nos han revelado que estas piezas también representaban enfermedades infecciosas, o sea que dejaban constancia metódica tanto de su fe absoluta como de lo frágiles que eran ante la madre naturaleza. Al analizar a estas víctimas, nos encontramos con una dualidad fascinante en la jerarquía social. Por un lado, se les arrebataba toda la dignidad, los desnudaban y los ataban con cuerdas. Sin embargo, seguían conservando sus complejas pinturas faciales y corporales. Esto es vital porque nos indica que no eran gente común, eran guerreros de élite súper respetados. En su mente, solo la sangre de los mejores era lo bastante pura como para negociar la salvación de la tierra. Sección 5. El colapso de los Mochi. Pero al final del día, a pesar de tanta sangre y de un esfuerzo organizativo sobrehumano, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Si echamos un vistazo a la línea temporal del siglo VI, vemos el desastre. Sufrieron 60 años de un verdadero latigazo climático. Imagínense, 30 años de lluvias diluvianas derritiendo los templos, seguidos inmediatamente por 30 años de sequía brutal. Lógicamente, esta crisis sin precedentes terminó por hacer pedazos la fe del pueblo en un sistema que, básicamente, había prometido buen clima a cambio de sacrificios. Sección 6. Legado y patrimonio cultural hoy. Así que la sociedad moche finalmente se fragmentó. Pero el eco de aquellos rituales para dominar el clima no desapareció. Culturas posteriores, como Lambayeque y Chimú, adoptaron y adaptaron todas estas prácticas. Hoy en día las gigantescas huacas siguen en pie, siendo un patrimonio cultural imprescindible y destinos turísticos que atraen a gente de todo el planeta. Y en los museos actuales, cuando contemplamos sus cerámicas y artefactos, se crea un puente directo entre el ingenio de aquella época y nuestra propia y urgente conciencia climática actual. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que, francamente, da mucho que pensar. Al ver cómo nuestro propio entorno se vuelve cada vez más impredecible hoy en día, es inevitable mirar atrás y hacernos la gran pregunta: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar una sociedad para sobrevivir cuando el clima se vuelve su peor enemigo? Es un interrogante que viene de lejos, pero que seguramente resuena hoy más fuerte que nunca. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.